¿quién dice la gente que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y tú, en concreto, ¿tú quién dices que es Jesús? Este evangelio de este domingo, que es el tomado del capítulo 9 de San Lucas, plantea dos cuestiones centrales. ¿A quién sigo? ¿A quién seguimos? ¿Y cómo hacemos ese seguimiento? La primera parte del evangelio se centra en el quién y la segunda parte en el cómo. Pues sí, es muy importante tomar posición ante una pregunta clave. Hay una pregunta clave en la historia, en nuestra historia, y es ¿quién es Jesucristo? Y es curioso que en la forma de plantear la pregunta, Jesucristo primero plantea esa pregunta dicha en genérico. ¿Quién dice la gente? ¿Vosotros? Bueno, pero en concreto cada uno al final la responde personalmente Pedro. No vale hablar por los demás. Es curioso que cuando vamos a formular la fe, no vale decir creemos, tengo que decir creo, porque supone una opción personal, supone una respuesta personal que uno tiene que dar ante Jesús, ante una llamada personalizada. ¿A quién sigues? Hacer la pregunta por quién es Jesús es lo mismo que preguntarte ¿a quién sigues? ¿A quién seguimos? Todos tenemos en esta vida distintas referencias que son las que determinan nuestras opciones. Es decir, como los magos de Oriente, todos tenemos una estrella o distintas estrellas que estamos siguiendo. Incluso los que dicen que no tienen referencia alguna, los que afirman como opción de vida que van por libre, que no tienen ningún tipo de adscripción a ningún ideal del cual sean discípulos, del cual se sientan discípulos, incluso esos, aunque no lo crean, tienen una estrella a la que están siguiendo. El mundo no se divide entre quienes tienen un modelo, un punto de referencia a quien seguir y en quienes no tienen ninguno. No, esa no es la división correcta. La verdadera división es, el mundo se divide entre quienes son conscientes de a quién han entregado su corazón, porque han hecho una entrega de su corazón a un ideal, y quienes en el fondo han sido abducidos, su corazón ha sido robado sin que lo hayan entregado, han sido abducidos por falsos modelos sin que ellos se hayan percatado. Su libertad ha sido abducida y sin que hayan sido conscientes de ello. Dicho de otra forma, la famosa expresión de Dostoyevsky, en realidad no hay ateos, sino idólatras. Porque la clave está en si a eso que hemos entregado nuestro corazón es Dios o no es Dios. Si hemos entregado el corazón a lo que no es Dios, entonces en realidad más que ateos lo que somos es idólatras. Estamos entregando el corazón a lo que no es Dios. El mundo se divide en creyentes e idólatras. Esa expresión de Dostoyevsky es muy fuerte, pero supone una verdadera radiografía del corazón humano. El corazón humano está para entregarse, no para vivir en un limbo, no. El corazón humano, constitutivamente por la creación de Dios, está hecho para amar, para entregarse. La indiferencia no es una renuncia a la toma de postura, es una toma de postura por el relativismo, por la equidistancia, que Jesús no acepta ese tipo de equidistancia. Hay frases en el Evangelio muy fuertes contra la pretensión de que el corazón no sea de nadie. No, el corazón no puede no ser de alguien. Cuando Jesús dice, el que no recoge conmigo desparrama, se está refiriendo a eso. O cuando esa famosa expresión del Apocalipsis 3:16, que dice, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Expresiones como esas de la Sagrada Escritura son inequívocas
El Señor no acepta un corazón que no tenga dueño, no. Es contrario a la propia esencia del corazón que está hecho para amar. En resumen, la primera pregunta es ¿a quién sigo? Porque sin duda lo estoy haciendo, sea o no sea consciente. Y el corazón o es entregado a quien uno en conciencia entiende que es dueño de él, que solamente lo es Dios, obviamente, o está siendo abducido o está siendo secuestrado. Pero la segunda pregunta también es muy importante. No solo a quién sigo, sino cómo le sigo. Porque ya sabemos que nuestra condición pecadora, herida por el pecado, conlleva una serie de tendencias interiores que pueden frustrar nuestra decisión de seguimiento a Jesucristo, nuestra decisión de entregar el corazón al auténtico ideal. Ojo, porque hay una tendencia en nosotros que eso lo puede dejar en papel mojado. Por ejemplo, la tendencia a la comodidad, esa tendencia al máximo placer con el mínimo esfuerzo, que hace que los ideales queden al final en poca cosa, o ese culto al yo, a que ese miedo a no ser estimado o apreciado por los demás, esa tendencia a estar siempre uno en el centro, eso puede dificultar mucho la entrega de facto, ¿no? La entrega del corazón al verdadero ideal. Por eso no vale con decir a quién sigo, sino hay que hacer la segunda pregunta de cómo le sigo. Y por eso en el Evangelio de hoy, después de preguntar Jesús, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro responde la pregunta, automáticamente a continuación Jesús habla de su pasión. Porque habla Jesús de su pasión, de la cruz, de que va a ser entregado después de haber hecho la pregunta de quién es Él. Porque es muy importante no solo el a quién sigo, sino en cómo le sigo. Porque no hay un ideal verdadero en esta vida que no vaya a conllevar la cruz. O dicho de otra manera, dime a qué estás dispuesto a renunciar por un ideal y te diré cuánto lo valoras. Porque sería un engaño muy grande decir que seguimos a Jesucristo y sin embargo ser enemigos de la cruz. Porque es que el seguimiento a Jesucristo va a conllevar la cruz de una y otra manera. Esta es la filosofía de la cruz que Jesús nos ha enseñado como camino de seguimiento. El Evangelio hace una aplicación muy concreta y muy práctica a este respecto. El que busque su vida la perderá, el que la pierda por mí la encontrará. Porque solamente cabe seguir a Dios, a Jesucristo, estando dispuesto a perderlo todo lo demás por ello, a subordinarlo todo lo demás. De lo contrario, difícilmente podremos seguir a Jesucristo. Será un seguimiento más teórico, pero en la práctica, la primera dificultad que se plantee terminará devaluando ese seguimiento. Formulamos esto con nuestros propios términos. Quien tenga en esta vida por meta la propia autosatisfacción, paradójicamente se encontrará con la frustración. Quien se plantee la vida como una entrega generosa por los ideales en los que cree, por entregar ese corazón a Jesucristo en el olvido de uno mismo, curiosamente alcanzará la plenitud que no había pretendido buscar como primera meta, pero que finalmente termina encontrando. Quien busque su vida la perderá, quien la pierda por mí la encontrará. No basta, por lo tanto, con decir yo busco la felicidad. No cabe decir yo busco la felicidad. Yo busco entregar mi corazón a los ideales que merecen la pena. Y de ahí se derivará la felicidad, que no puede ser buscada, me lo habéis escuchado muchas veces, que la felicidad no puede ser buscada en sí misma como un fin, sino solamente como la consecuencia de haber entregado la vida a algo que merece la pena. La felicidad no es un fin, es una consecuencia.
Y eso tiene un precio y eso tiene un camino, que es el de la cruz de Cristo. Por eso quedémonos en las dos preguntas que subyacen al Evangelio de hoy. ¿A quién sigo y cómo le sigo? La primera pregunta tiene una respuesta: Jesucristo. Y la segunda pregunta también tiene una respuesta: la cruz. ¿Cómo? La cruz, que es la bandera del cristiano, que es nuestro camino hacia la resurrección. Pedimos ser fieles en esta respuesta a ambas preguntas, que nuestro corazón está hecho para Dios, está hecho por Él, y Jesús, abrazando la cruz, nos ha enseñado cuál es el verdadero precio de ese gran ideal que es el don de la vida eterna.